Muy buenos días, queridos hermanos. Te quiero invitar a orar para que esta mañana, esta reflexión que vamos a tener, sea agradable a nuestro corazón, que sea un bálsamo en medio de las dificultades y que este concepto de la soberanía de Dios nos pueda ayudar a alabar su nombre y también a orar. Señor, en esta hora, Padre, disponemos nuestro corazón delante de ti, para que tú, Señor, puedas hacer lo que nadie puede hacer, transformar nuestras vidas. Por eso, Señor, hemos llegado a este lugar, porque hemos escuchado tu voz. Te pido, Padre, que la misma obra del Espíritu Santo, que llenó, Señor, el corazón de los apóstoles, pueda, Señor, llenar este lugar en medio de nosotros, para que podamos disfrutar de tu palabra y también ser desafiados a que en medio de las dificultades podemos alabar tu nombre y doblar nuestras rodillas a ti, porque tú eres soberano. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, ustedes saben el contexto, estamos en una serie de hechos donde hemos visto cómo la obra del Espíritu Santo está capacitando a su iglesia y está capacitando a los líderes de la iglesia, en este caso los 12 apóstoles. Sin duda, en los primeros versículos del capítulo 4 vimos cómo los líderes religiosos estaban demasiado enojados con los discípulos, tanto Pedro como Juan, pero también vieron que lo que estaban haciendo era algo que no se podía explicar. Habían sanado a un hombre que había estado 40 años postrado. No fue hasta que el Señor, nuestro Jesús de Nazaret, provocó en este hombre sanidad, liberación. Los líderes religiosos empezaron una persecución frente, ¿no es cierto?, a los discípulos, pero también vemos que el Señor los acompañaba. Acá en los versículos del 23 en adelante, vamos a ver cómo la obra del Señor, en este caso la soberanía del Señor, va a hacer y va a provocar en los corazones de aquellas personas que creen en Él algo maravilloso: poder alabar su nombre en medio de las dificultades. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Estás pasando dificultades? ¿Lo estás pasando mal? ¿Estás preocupado por algo o por alguien? ¿Cómo está tu corazón? ¿Piensas que está bien? ¿O sientes que necesitas algo? Bueno, espero que el ejemplo de los apóstoles te pueda ayudar justamente a ti, que lo estás pasando mal, que tienes preocupaciones, que necesitas a Jesús en tu vida. Por eso, en los primeros versículos vemos cuando los Pedro y Juan vuelven hacia sus discípulos, ellos le dicen estas palabras, 23 y 24. Una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Fíjense, versículo 24. Al oír esto, todos juntos elevaron sus voces a Dios, dijeron: soberano Señor, tú creaste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Tú, Padre nuestro, el 25, por medio de tu Espíritu Santo, dijiste en labios de tu siervo David: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los principales se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es interesante que al volver los discípulos, ellos encontraron a los otros discípulos y contarle esta novedad de que los principales sacerdotes no pudieron hacerle nada a ellos, porque el Señor estaba con ellos. Es interesante ver este punto, porque vemos la alabanza en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y yo quiero hacerte una pregunta.
La misma pregunta que le hice cuando fuimos a Puerto Montt y empezamos este taller que trajo tantas repercusiones positivas, ¿no es cierto? Y el Señor trajo un avivamiento a ese grupo. Quiero hacerte es la misma pregunta. ¿Qué tan soberano es Dios? ¿Totalmente? ¿Medianamente? ¿O no tiene ninguna soberanía? ¿Qué piensas? Si tú piensas que Dios es todo soberano, tienes que hacerte cargo de lo que estás pensando y de lo que estás creyendo. Porque si Dios es todo soberano, todo depende de Él. Todo. Incluso los pelos de tu cabeza están contados. Pero si tú dices que Dios es medianamente soberano, que no tiene todo el control, cuidado con ese Dios, que puede cambiar de opinión. Y puede ser que hoy día estés salvo y mañana no. Cuidado con ese Dios, porque hoy día te puede mostrar su misericordia y mañana te puede mandar al infierno. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es el Dios que tú crees? ¿Es soberano? Bueno, los discípulos del Señor dijeron que era todo soberano. Era el creador de todas las cosas. Era el juez de todo. Por eso está citando el Salmo 2 y nos está llevando a entender tú y yo que nada se puede escapar de los preceptos, de los pensamientos y los decretos de Dios para nuestras vidas. Tú eres lo que eres porque Dios quiere que seas. Este es un tema que ha traído mucha controversia durante muchos años, porque usted estará preguntando, ¿y la responsabilidad del hombre dónde cabe? ¿Es nuestra responsabilidad venir a la iglesia? Sí. ¿Es nuestra responsabilidad orar? Sí. ¿Es responsabilidad nuestra estudiar la palabra? Sí. Pero Dios pone el querer como el hacer. Por eso es tan importante poder entender estos conceptos de lo que el Señor es. Porque cuando levantamos, ¿no es cierto?, y abrimos nuestras Biblias, tenemos que sumergirnos en la mente de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el Dios que tú crees? Para los discípulos era todopoderoso, creador de todas las cosas. Y por lo tanto, Él merece toda la honra y gloria. Fíjate, la soberanía de Dios hizo que a pesar de que Pedro y Juan habían sido tomados presos, ¿no es cierto?, aún así ellos podían alabar a Dios porque el Señor hizo lo que hizo con ellos, porque fue el decreto sobre ellos. El decreto hecho. ¿Y por qué? Porque fíjense en los versos 27 en adelante. Porque aquí hay una explicación de lo que pasó en la soberanía de Dios. Por eso ellos pueden alabar al Señor. ¿Por qué? Porque hay un cumplimiento de las profecías frente a Dios, frente a sus propios ojos de sus discípulos. Fíjate en el verso 27. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato fueron con los no judíos y el pueblo de Israel y se reunieron en esta ciudad en contra de su santo hijo, su ungido Jesús. Fíjate en el verso 28, que esto me impacta. Para hacer todo lo que por su poder y voluntad ya había determinado que sucediera. ¡Wow! Como dice el líder. Los que cachan eso, ¿no? ¿Conocen eso? No, no cachan nada. Le falta ver más TikTok, hermano. Es que hay un hombre que está en el aposento alto y grita, mucho grito, y hay un programa de televisión y que le llaman el líder. ¿No lo conocen de verdad? Pucha. Ya vamos a tener un data nuevo, se aprobó el data, vamos a poder mostrar un video de todo lo que es eso. Ya no, ahí vamos a ver quién es ese hombre. Bueno, está haciendo mucho furor.
en las redes sociales. Volvamos. Fíjense en ese versículo 28. Todo lo que el Señor había determinado que pasara, sucedió. ¿Tú puedes confiar en un Dios que lo que dice hace? ¿Tú puedes entregar tu vida, tu corazón, tus pensamientos, tu vida, tu familia a un Dios que lo que dice hace? ¿Dios es digno de confianza real? Claramente sí. Claramente sí. Porque Él lo prometió y fue cumplido. Lo que pasó con Herodes, lo que pasó con Poncio Pilato, lo que pasó con los no judíos y todo el pueblo sucedió cuando a Cristo lo llevaron preso y lo mataron. Claramente se opusieron todos los reyes de la tierra en contra de su ungido, en contra de Jesús. Por eso es tan importante que tú creas y es tan importante que tú reflexiones en esta mañana, porque lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer. Ah, pero pastor, usted no conoce la oración. La oración le puede doblar la mano a Dios. Le podemos hacer un gallito a Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Podemos cambiar la voluntad de Dios con la oración? Entonces no oremos. Claro, pues si no vamos a hacer nada, no vamos a transformar a Dios, no vamos a cambiar la voluntad, no oremos, no evangelicemos, no estudiemos. ¿Para qué vamos a levantar temprano para venir a la iglesia? ¿Cómo salimos de esta encrucijada, pastor? Que alguien me ayude. Alejandra, ayúdame. ¿Cómo salgo de esto? ¿Para qué predico cosas difíciles? ¿Por qué no fue algo más fácil? Dios, en su gracia y en su amor, nos permite que oremos, que estudiemos, que estemos en su pueblo para gozar de Él y ver cómo nosotros vamos y nos conducimos por su camino, el camino que el Señor trazó, las buenas obras que Él hizo para que nosotros andemos en ellas. Lo que quiero decir es que todo lo que nosotros hacemos es parte de la obra maravillosa de Dios, de su gracia y su amor en nosotros. Dios quiere que tú participes en esto. Dios te da la oportunidad para que tú puedas ser parte de su pueblo, ser parte de sus ovejas, ser parte de su iglesia. Por eso Dios no necesita nuestras oraciones. Dios no necesita de nuestro amor. Incluso Dios no necesita de nuestra alabanza. Ahora sí que me han echado. Porque a Dios no le hace falta nada. Porque Él es todopoderoso. Él es soberano. Por eso es tan importante que todo lo que hacemos finalmente esto es para nuestro corazón, para nuestra ayuda, para que nosotros podamos experimentar la misericordia del Señor, experimentar el amor del Señor. Y por eso estos discípulos que habían llegado, ¿no es cierto?, gozosos a contarle a los otros discípulos, pueden alabar al Señor, porque lo conocen. Lo conocen. ¿Qué tanto conoces a Jesús? ¿Qué tanto tú lo conoces? Usted sabe que cuando uno entra en una comunión con Cristo, uno empieza a entender cómo es Él, cómo piensa, cómo actúa. Y de acuerdo a lo que tú vas sabiendo de Él, tu vida se está moldeando a su carácter. Por eso nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios como a Él le gusta que lo alaben. En espíritu y en verdad. Como estábamos viendo en el grupo de EBCI el día jueves. El Señor busca
a sus hijos, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cómo es eso? Dios transforma el corazón de todos nosotros, en que antes, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos transformó en adoradores para Él. Entonces la adoración no es solamente cantar, no solamente es alabar, sino que toda nuestra vida refleja la adoración del Señor. En tu trabajo, cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos. Todo se ve como adoración al Señor, porque yo no me transformo en un adorador cuando entro a esta iglesia y me desaparezco cuando salgo de esta iglesia. La adoración es parte de todos nosotros. Así como son las dificultades, las enfermedades, los problemas, las situaciones difíciles, tú puedes adorar al Señor. ¿Qué les parece si oramos un momento y le decimos al Señor que nos ayude a experimentar el gozo en medio de las dificultades que estás pasando? Esas preocupaciones difíciles, podamos experimentar el gozo del Señor. Déjame orar un segundo. Señor, estamos escuchando tu palabra y estamos viendo cómo los discípulos se pueden gozar en medio de las dificultades. Señor, queremos experimentar eso. Queremos experimentar el gozo, Señor, la alabanza en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de mi separación, en medio del desamor que quizás podría estar experimentando. Señor, danos ese gozo, Señor, que nadie puede entender, que solamente tú nos puedes proveer. Señor, esperamos tu gracia y tu misericordia en nuestra vida, que se manifieste Dios. Y te pedimos, Padre, que la obra de tu Espíritu Santo sea obrando de tal manera que cuando podamos ver esas amenazas y ver los complejos momentos que podemos vivir como una enfermedad grave, podamos, Señor, alabar tu nombre, porque esa enfermedad, ese dolor, esa dificultad no va a durar para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjate lo que nos dice en los versos 29 al 31, porque vamos a ver no solamente la soberanía de Dios en la alabanza, sino también vamos a ver la soberanía de Dios en la oración. Fíjense, verso 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos tus siervos tuyos, proclamen la palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que haya sanidad y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Vemos la manifestación de Dios en sus corazones. Vemos que el Señor estaba escuchando a estos discípulos que no estaban desesperados, no estaban saliendo y corriendo porque habían sido amenazados, sino que ellos estaban pidiendo valentía, valor para enfrentar las situaciones que les toca vivir. Estas personas que estaban aquí, que son discípulos, son personas exactamente igual que tú y yo. No son personas diferentes, son personas igual, que necesitaban del Señor. Pero ellos no dijeron, Señor, mira esta dificultad, por favor, quítamela. No, que no quiero pasar ese problema, no quiero pasar esa enfermedad. Ellos oraron diciendo, danos valentía. ¡Wow, Señor! Qué maravilloso entender la soberanía de Dios, porque esto nos ayuda también a enfrentar esos problemas, no a huir de los problemas. En nuestra sociedad chilena es fácil decir una broma
con algo de verdad. ¿Se han fijado? Uno no es tan directo para enfrentar los problemas, uno tira un chiste, ¿o no? No voy a decir ninguno para que no me critiquen, ¿no? Por favor, no estén esperando ningún chiste mío en este momento. Y por lo tanto, no somos tan directos. Nos damos como una vuelta para llegar a un punto y eso. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor sabe nuestras necesidades. Y aquí hay un hecho maravilloso de ver que estos discípulos querían seguir predicando el Evangelio, querían seguir el mandato del Señor, de ser discípulos que proclamen la palabra del Señor y siendo testigos desde Jerusalén, por Judea, Samaria y hasta el final de la tierra. Por eso es tan importante lo que vemos acá, porque la soberanía de Dios hace que nuestros corazones confíen, que confíen y que nos den la valentía para enfrentar aquellos momentos difíciles. ¿Qué momento estás enfrentando hoy? ¿Cuáles son esas dificultades que tú estás experimentando? ¿Le estás diciendo al Señor, quítalo? ¿O le estás diciendo al Señor, ayúdame a enfrentarlo? ¿Cuál es tu oración? ¿Qué le estás diciendo al Señor? Sigamos los ejemplos de los discípulos. Pide valentía, pide coraje para enfrentar esos momentos. Porque mientras estemos en esta tierra, mi querida hermana, mi querido hermano, vamos a sufrir. Hermanos, vamos a sufrir siempre, hasta el último momento de nuestro respiro en esta tierra. Todos vamos a sufrir. La pregunta es, ¿cómo quieres sufrir? ¿Cuál es el camino que vas a tomar en el sufrimiento? Te estoy mostrando un camino, el camino de la oración, el camino que nos va a ayudar a enfrentar esos momentos difíciles con valentía. Toma un momento y piensa, ¿cómo estás enfrentando los momentos difíciles de tu vida? ¿Sabes por qué? Porque el Señor sigue actuando en nuestros corazones como lo está haciendo en este preciso momento. La obra del Espíritu Santo nos está recordando que esto es verdad. La obra del Espíritu Santo sigue en pie, sigue con la iglesia. Y por lo tanto, la obra del Espíritu Santo que está en nuestros corazones nos va a ayudar a encontrar la solución y a enfrentar ese problema. Cristo es real. El Padre es real. El Espíritu Santo es real. Porque ellos cuando terminaron de orar, ¿qué es lo que sucedió? Que no pase, Señor, en este momento. No le pongan tanto realismo. Empezó a temblar. Y esa fue la muestra de la obra del Señor, el sello del Señor que estaba con ellos. Es interesante ver los prodigios y los milagros del Señor. Pero no hay milagro más grande que cuando una persona que estaba muerta en delitos y pecados se arrepiente y es transformado en un hijo, en una hija de Dios. Hermano, no hay cosa más maravillosa que estar con ese hermano, esa hermana, orando, entregando su vida con ellos. ¿Te ha pasado? Es maravilloso saber eso. No, que pastor, traigamos a alguien aquí que esté así medio muerto y lo levantamos, así se va a llenar más la iglesia. Yo tengo un polvito ahí que se le echa el agua y después se transforma en vino. Engañemos a las personas, así ganamos más platita. Ninguna menos, ¿no es cierto? Menos mal. Ustedes saben que muchas iglesias, por estos versículos bíblicos, engañan a la gente. Le hacen pensar que Dios está obrando cosas maravillosas. Mira, en la cuenta bancaria yo no tenía nada, pero deposité todo lo que tenía. Y mira los ceros que tengo ahora en mi cuenta bancaria. Yo no sé cómo llegaron ahí. Ponga platita, ponga platita.
Hermanos, eso es falso. Lo que Dios anda buscando, lo que se había perdido. Como tú en un momento de la vida, que estabas perdida, perdido, el Señor te rescató. Eso fue un milagro que te va a acompañar toda la vida y la eternidad. Por eso es tan importante que cuando estemos orando, confiemos que Dios tiene el control de todas las situaciones y que el Señor nos dé la oportunidad de que muchas personas puedan dirigirse delante de Él. Finalmente, en los versos 32 al 37, vemos cómo la soberanía de Dios transforma el corazón en gente que éramos tacaños, en gente dadivosa. Gloria al Señor por eso. Fíjense los versos 32 al 37. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y en un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino todas las cosas las tenían en común. Los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos, casas, los vendían, y el dinero de lo vendido se lo llevaban. Y lo ponían en manos de los apóstoles, y era repartido según las necesidades de cada uno. Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y le entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Acá afuera hay un notario, hermano, que nos está esperando. Bueno, saluda a nuestro hermano notario, ¿no es cierto?, que nos está viendo y nos ve también por Facebook. Pero no estoy citándolo a él, sino es una broma, así que no. Es verdad, la generosidad no es natural de los seres humanos. La generosidad es, en un sentido, uno la puede experimentar dentro de su familia, con sus hijos, con los esposos, pero con los hermanos, no mucho. ¿Por qué? Porque somos egoístas. ¿Para qué le vamos a dar más vuelta? Porque queremos, ¿no es cierto?, dinero, y por lo tanto queremos tener un buen pasar, queremos que nuestros hijos estudien bien, y por lo tanto ayudar a la iglesia, al necesitado. No, para eso está la iglesia católica. Pues ahí, no. Mejor demos el 1%. Fíjense lo que estaba sucediendo. La valentía que el Señor les concedió hacía que predicaran el Evangelio sin denuedo. Y este Evangelio provocó en el corazón de las personas el dar, la generosidad. Porque ellos entendieron que nosotros somos pobres. Y la generosidad de Dios, que es rico en misericordia, ha llegado a nuestra vida. Y por lo tanto, el resultado de la soberanía de Dios, el resultado de saber que los apóstoles estaban dando testimonio, provocó que ese evangelio, que era central en la predicación, la gracia abundante de Dios se manifestara en sus corazones. Por lo tanto, nosotros como hijos del Señor, es natural dar. Es natural. Y por lo tanto, cualquier persona que esté sufriendo hoy, debiera dar a conocer. Aquí hay un ministerio que se llama MIMI, Ministerio de Misericordia. Y está a cargo nuestra hermana. ¿Dónde está la hermanita? No, levante la mano. Ahí está. Por favor, mire, levante bien la manito, por favor. Ella es la persona que está coordinando toda la ayuda solidaria de la iglesia, junto con un equipo. Por favor, querida hermana, querido hermano, si tú estás pasando dificultades económicas, por favor, hazla conocer secretamente. Y la ayuda de la iglesia va a ir en camino. ¿Sabes por qué?
Porque hemos conocido la abundancia del corazón del Señor. Hemos conocido la generosidad del Señor. Y por lo tanto queremos compartir eso. No te restes, por favor. No te restes, sino dilo, porque queremos ayudar. Sabemos que la distribución de la riqueza en nuestro país es algo que divide a muchas personas. Pero nosotros no estamos gobernados sí estamos gobernados como chilenos, pero nosotros estamos gobernados por el Señor, por el autor de la generosidad. Entonces quiero hacerte algunas preguntas para ver si nos podemos autoevaluar si estamos bien encaminados. Como por ejemplo, ¿estamos dispuestos a compartir lo que tenemos para ayudar a otros? ¿Confiamos que Dios proveerá para nuestras necesidades? ¿Estoy involucrado activamente en la vida de nuestra comunidad para identificar a aquellas personas que necesitan de mí? Y finalmente, ¿tengo un corazón generoso? Es una de las preguntas difíciles a veces de responder, porque todos no queremos pasar necesidades y pensamos que cuando uno da, sentimos que algo de nosotros sale y no traemos nada de vuelta. ¿Qué hizo Dios con nosotros? ¿Qué nos dio Jesús? Dios nos dio a su Hijo, lo más precioso que tenía y que tiene. ¿Y qué esperaba de vuelta? ¿Qué esperaba de ti? ¿Esperaba algo? ¿Tú podías darle algo a Dios? Claramente no podemos entregarle nada al autor de la creación del universo. Por lo tanto, si el Señor fue así, sigamos los pasos de Él. Sigamos, ¿no es cierto?, con un corazón generoso porque hemos conocido su soberanía. Por eso la confianza en que Dios tiene el control y va a proveer para todas las condiciones que nosotros estamos viviendo hoy. Sigamos el ejemplo de la iglesia primitiva. Confiemos en la soberanía de Dios y demostremos su amor de generosidad al mundo. Amén. Amén. Termino con una frase. John Knox, aquel hombre reformador, dijo lo siguiente: la soberanía de Dios no es un obstáculo para la oración. Al contrario, la oración es el medio por el cual Dios nos da las bendiciones que Él ha decretado. Oremos al Señor. Cierra tus ojos ahí en tu asiento y dile: Señor, he estado escuchando esto. Como tú, Señor, puedes alabar y darnos, Señor, la oportunidad de alabar, de orar y también de ser generosos. Ora en tu asiento y dile: Señor, ayúdame quizás en estas áreas que quizás estoy débil, o a lo mejor lo estoy haciendo súper bien. Ayúdame más, Señor, para ayudar más. Señor, gracias, Padre, por poder predicar tu palabra acá en la iglesia, de poder ver a mis hermanos al menos una vez a la semana todos juntos. Esto es maravilloso. Esto nos ayuda, Señora, a poder seguir tus pasos. Sabemos, Padre, que las dificultades de la vida siempre van a estar, pero también sabemos con convicción que tú eres soberano en todas las cosas. Queremos descansar, Señor. Sí, Señor, queremos descansar. Estamos agobiados en algunas áreas de nuestra vida y por lo tanto queremos entregar esa mochila, Señor, a ti. Esa mochila, Señor, que nos pesa, que nos hace llorar. Señor, en esta hora entregamos, Señor, esos problemas a ti, esa enfermedad a ti, y que nos des la valentía para seguir tus pisadas hasta esperar tu regreso, ese regreso glorioso, donde tú enjuagarás, Señor, todas las lágrimas de nuestros ojos, y las cosas viejas ya pasaron, y tú vas a hacer todas las cosas nuevas. Danos, Señor, esa esperanza para seguir adelante,
en medio de las dificultades de este mundo. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.